Grandes temores afrontan las familias colombianas por la nueva educación remota que se vive en los colegios a partir de una pandemia. Me sentí bien con el regreso a hacer segundo de primaria virtual porque con el tema, con todas estas circunstancias que se están presentando de la pandemia, pues debemos de estar adaptados a lo que se nos presente. ¿Cuál será la solución? ¿Cómo se debe afrontar? No, pues sentí muchas cosas a la vez, muchos sentimientos, se puede decir encontrados, unos de miedo, de no saber si vamos a poderlo lograr, que los niños iban a estar bien, que los maestros no se enfermaran, que cuando nos dijeran que podían volver los niños, cómo íbamos a estar listos para esperarlos. Entonces, pues fueron muchos sentimientos allí, pero los de mayor, lo que más sentí fue pensar en que teníamos un compromiso muy grande porque necesitábamos que los niños aprendieran, que los maestros también estuvieran bien, porque no era fácil, y ya pues era mucha ilusión esperar que nos autorizaran cada vez que más niños pudieran venir al colegio. Entonces eso fue lo que más me afectó y sentí en esta época. Yo me sentí temerosa, con mucho temor, angustiada, porque es algo totalmente diferente, algo totalmente nuevo para nosotros, pero a la vez sentí que era un reto y que teníamos que nosotros empezar a trabajar en ese reto. Siempre las cosas las pongo en las manos de Dios y obviamente esta vez también las puse en las manos de Dios porque pues esta situación que se ha presentado ha sido difícil, ha sido complicada, pero pienso que cuando estamos en Dios, pues Él nos ayuda a que nosotros podamos sostenernos de Él y podamos avanzar en esos retos que nosotros tenemos. ¿Y los niños? ¿Qué piensan ellos de esta situación? Cuando comenzó la pandemia me sentí raro porque uno estaba aislado, no sabía qué le pasaba a otro, si su familia estaba bien, si su familia estaba bien, etc. Me he sentido mal porque no es mi rutina, entonces es como que me siento más distante de lo que yo suelo hacer. Pero menos mal que había videollamadas, si no estaríamos pues no hablaríamos con nadie, estaríamos súper aislados. Para mí es más fácil hacer las clases presenciales, además de que entiendo más, es más fácil y pues por eso es que me siento no tan bien haciendo las clases virtuales y con todo lo de la pandemia. Muchas familias en Colombia han tenido el temor de llevar a sus hijos al colegio por la pandemia que estamos viviendo. Más aún, están preocupados por saber cómo los colegios de sus hijos van a afrontar la educación para ellos. Hemos visitado un colegio al sur de la ciudad de Cali, donde nos han contado cómo hicieron ellos para afrontar la educación remota. Esto es Historias Educativas. El día de hoy conoceremos varios casos de maestros y de estudiantes del Colegio Bennett que nos contarán cómo fue su proceso en este año lectivo 2020-2021 afrontando esta nueva educación, esta nueva experiencia de la educación remota. El Colegio Bennett es una institución bilingüe dedicada a la enseñanza y al aprendizaje de los niños a partir de sus propios intereses. Nuestro colegio tiene un enfoque globalizador buscando la formación del carácter y el desarrollo del pensamiento en ambos idiomas del estudiante. Como maestras Bennett intentamos que los niños avancen en la comprensión y producción de textos, el razonamiento lógico-matemático y la construcción del ser. Pues estamos seguros que la integridad del ser humano no solo en lo que sabe, sino también en sus principios, valores éticos, espirituales y morales. Uno de nuestros grandes retos durante este año escolar desde el área de tecnología e informática fue apoyar a nuestros estudiantes en la apropiación de las diferentes herramientas tecnológicas e hicieran uso durante su proceso de aprendizaje, integrándola en sus trabajos en las diferentes áreas.
¿Qué aprendimos este año en informática y tecnología? Al principio del año aprendimos a utilizar Sisa, que fue muy importante para todas estas clases. También aprendimos a abrir y a utilizar nuestro Gmail. Durante este año escolar pues trabajamos todo lo que son herramientas tecnológicas como PowerPoint, trabajamos la herramienta de Padlet, el software de Scratch que nos permite iniciar a los estudiantes en la programación a través de bloques. Trabajamos también G Suite, la suite de Google, donde podemos trabajar, donde vimos cómo manejar un correo electrónico, Google Drive, trabajamos documentos de Google, presentaciones, trabajamos lo que es una unidad compartida. Y finalmente, pues cada uno de los trabajos fueron subidos en la biblioteca digital, que a continuación les mandaremos el enlace para que ustedes puedan visitarlo. Aprendimos a utilizar las aplicaciones de Google, como Google. Aprendimos a utilizar Google Drive y desde Google Drive, Google Docs, presentaciones de Google y Google Classroom. Y a finalizar de este año, aprendimos a utilizar Scratch, que nos sirvió y fue súper chévere para hacer nuestro poema. Gracias. Vemos que esta modalidad sirve mucho en estos tiempos de pandemia, pero ¿podemos lograr un aprendizaje eficiente en la educación remota? Buenos días, estamos con nuestra directora pedagógica que nos va a resolver esta pregunta. Teacher Olga, ¿podemos lograr un aprendizaje eficiente en la educación remota? Sí es posible. Las maestras se capacitaron en herramientas tecnológicas para continuar con nuestro proyecto educativo. Hicieron sus preguntas problema, hicieron sus índices, hicieron planeación de los textos, hicieron revisión de los textos con la tecnología, elaboraron libros virtuales con la ayuda del área de tecnología haciendo programación. Trabajaron intensamente en las capacitaciones que el colegio les dio para vincular los recursos a la propuesta de valor. En nuestro colegio fue posible pasar al otro lado con la ayuda de la tecnología y los niños aprendieron. Gracias por sus respuestas. Chao. Bueno, y por lo que hemos escuchado, el colegio ha estado preparándose, se ha preparado de una manera eficiente en el que ha capacitado a sus maestros, en el que ellos han estado todo el tiempo buscando cómo afrontar esta nueva coyuntura que el país atraviesa. Ya regresamos, no se pierdan cómo continuará esta historia. La espera terminó. Llegó la hora de sentir emociones olímpicas. Prepárate para una transmisión que batirá todos los récords. Juegos Olímpicos Tokio 2020. Colegio Bennett, canal oficial. Hemos aprendido en todo el año y hemos mejorado nuestras habilidades. Hemos corrido, saltado, lanzado, pateado y lo hemos mejorado. Y al final pusimos en prueba todas nuestras habilidades con los Juegos Olímpicos. Pues en educación física yo he mejorado mis habilidades motrices, también también hicimos como unas competencias y también como torneos, pero entre nosotros practicamos tenis, fútbol, básquetbol y atletismo.
educación remota. Teniendo en cuenta este término, es necesario preguntarse qué efectos ha tenido la virtualidad en el aprendizaje formal y en procesos de desarrollo emocional en el área de bilingüismo. Para esto, hablaremos con estudiantes y maestros en lengua extranjera que nos hablarán un poco acerca de cómo ellos afrontaron este año lectivo. Okay, so we're going to speak a little bit about the proposal that we have at school. Through all of our English subjects, we emphasize our work based on our school's methodology in helping our students advance in their reading and writing skills through real-life content experiences, open project activities, and their overall interest and motivation. Now you will be able to observe the different content seen through different subjects and how our students see it through their perspective. In my writing process, I learned how to do paragraph, brainstorms, captures, and adjectives, and how to benefice all things that I do. Like, for example, put a good period or other things like in the brainstorm, put an idea and how to do the idea. In the paragraph, when I put the periods, and in the captures, where I put that. In my speaking progress, I learn by hearing the teacher speak in English, by practicing, by my teacher correct me saying other things, and by doing exercises. Before we read a book, we do predictions, we analyze the book, we see the author, the illustrator, the front and back of the cover of the book, and we see the details that have, for example, if is of this, is of the other thing, and we said it's going to happen this, and it's going to happen the other. This year we read Amber Brown Get Ready for Second Grade, Amber Brown Rules, and Harry Moved Up to Third Grade. And my favorite was the second one, Get Ready for Second Grade of Amber Brown, because it helped me to understand the rules and to know how to have my desk clean, and that's. I like math because the Colegio Bennett, we learn math original. We learn doing different things that like the other schools. For example, we learn doubles. Not all the persons know how to do doubles. In 1926, scientists learned about coniferous interactions and causes particular growth are researched by 2019. After the research, I learned so many things, like water living and not living things, but better. And so much types of fossils. I learned that the poo is a fossil, and the dinosaur excrement, the feet that they put in the grass, and so many types of fossils I know now. I learned so many types of fossils and so much things. I learned
about rules, landforms, and the community college. My favorite topic is our landforms because I learn about landforms in my farms, around my farm, and are so beautiful. La lengua materna no se puede quedar atrás en la educación. Veamos cómo una maestra en lengua castellana se las ingenia para llamar la atención de sus estudiantes de manera didáctica y así trabajar los contenidos de su área. ¿Qué es eso? Son unos gigantes enormes. Tienen manos grandotas y unos pies gigantes. ¡Rosilante, lo ves! ¡Vamos! ¡Ataquémoslos! Desde el área de lenguaje vivimos muchas experiencias enriquecedoras con los niños. Ellos tuvieron momentos en los que se emocionaban muchísimo en su proceso de escritura y de lectura. Cali, lugar de felicidad. Cali, lugar de los sueños. Cali, mi ciudad pacífica y tranquila. Cali, con pequeños luceros que iluminan mi sendero. Como maestra busco justamente ayudarlos a afianzar ese proceso, a que todo el conocimiento que ellos ya tienen, pues que avancen más en su proceso y que sea algo que ellos mismos construyan simplemente con mi guía. Nosotros cuando hacíamos un tipo de texto en lenguaje, hacíamos primero una lluvia de ideas de qué íbamos a hacer, luego hacíamos un borrador y a lo último lo pasábamos a la hoja normal. Verificamos que no tuviera errores en el borrador y lo pasábamos y ya teníamos el texto que nosotros íbamos a ocupar. Días coloridos pasan por mi ciudad. Hay una casa y una unidad. Tus árboles verdes me hacen sentir orgulloso de ti. Yo soy feliz viviendo aquí. En la clase de lenguaje siempre que empezamos hacemos un índice. De cualquier periodo hacemos un índice individual y pues la primera meta, o sea, hablamos sobre cosas que queremos hacer, ideas y todo eso y nos queda una meta. Por ejemplo, la primera meta que hicimos en el primer periodo es hacer una fábula. El pelícano que es tiburón. Érase una vez un pelícano con mucho dinero y un día un hermoso yate. Dijo a ver cuánto costaba para comprárselo. En las fábulas se pueden representar animales y los animales representan las acciones y, o sea, las acciones que un humano hace pero un modo animal, ¿no? Y de una fábula aprendí que es una historia corta que está conformada por animales. Que se decía que cuando los reyes trataban mal a los esclavos, ellos mandaban una historia como si esa persona fuera un animal que les hubiera herido y les dejaban una moraleja y se los dejaban. Por eso se decía que se usaban animales. Lo mismo pasó en el proceso de escritura. Para eso nosotros teníamos plantillas como esta que ven acá, en la que ellos podían ir metiendo toda la estructura del cuento, se les daba aquí como unas guías, unas pautas para que ellos aquí escribieran sus ideas, pero previamente a esta plantilla, para llegar a esta estructura, lo que hacíamos es que tenían, por ejemplo, un espacio donde hacían una lluvia de ideas y utilizábamos webs. Aquí ellos llegaban y colocaban todo lo que de pronto se les venía a la cabeza sobre el tema del que iban a escribir. Pues nosotros hacíamos una rúbrica o un checklist a ver si tenía un título o si tenía una coma, las mayúsculas, cosas así. Y lo chequeamos si estaba bien o si no, la persona le tocaba corregirlo. Cali, con pequeños luceros, iluminan mi sendero. Cali tiene muchos animales coloridos y tiene 7 ríos. Y la mayoría de veces también, cuando estábamos entre pareja, la pareja aquí te revisaba
o cuando nos ponían a trabajar en grupo que teníamos que hacer algo, unos daban una lluvia de ideas y nos teníamos que poner de acuerdo a ver si las opciones que esa pareja nos daba estaban bien o estaban mal. Lo que más me ha gustado en lenguaje fue hacer los poemas, las fábulas y los cuentos. Yo recuerdo mucho de las clases de lenguaje que pues los momentos que trabajamos con el teacher Manuel y con la teacher Annie, que hacíamos procesos en Scratch o hacíamos obras por medio de títeres de palito, eso fue lo que más yo recordaba porque fue un momento en el que todos aprendíamos, nos divertíamos. Mi objetivo como maestra es que los estudiantes avancen en la comprensión y producción de textos, y para eso nosotros no solamente nos quedamos con una sola clase de texto, como digamos el que más conocen, que es el texto narrativo, sino que también vemos a partir de los textos narrativos, vemos otros tipos de textos como las historietas, como por ejemplo los afiches, que fue otra de las cosas que hicimos con los niños para que ellos conocieran los diferentes, digamos, templates o como, digamos, cada una de las características que llevaban estos tipos de textos para que aprendieran de alguna u otra forma también a elaborar este material. En los momentos del poema nos divertíamos mucho porque los procesos fueron divertidos y tú te ríes en las clases porque pues hay gente que de pronto hace cosas chistosas, cosas así. Vamos a ver de qué se va a tratar este periodo del cuento. Estoy muy emocionado para ver qué se me ha venido a la mente, para saber qué cuento voy a hacer. Así que eso sería todo, muchas gracias y adiós. La paz es amor, la paz es amistad. Deja la guerra y vamos a jugar en libertad. A la rueda de Fanny Canela. Qué bello poema nos dejan los niños de segundo grado del Colegio Bennett. Y qué habilidad para crear y expresar hacia su ciudad de Cali tienen estos niños. Ahora vamos con nuestra corresponsal Diana Hernández, que nos guiará acerca de cómo la maestra del área de Sociales Integradas abordó sus temas para el proceso de educación. Muchas gracias, compañero. Y sí, me encuentro aquí desde el corregimiento del Río Pance. Estoy con la profesora Diana Marcela Segura, quien nos estará contando algo muy interesante acerca de Sociales Integradas. Sigue, profesora. Hola, buenos días, estudiantes del Colegio Bennett. Estoy en la comuna 22, que se encuentra al sur de Cali, en el corregimiento de Pance. Como ustedes saben, en nuestra área de Sociales Integradas hemos estado hablando acerca del municipio de Santiago del Cali, incluyendo zonas rurales y urbanas, autoridades municipales, entre otras cosas que aprendimos juntos en esta clase. Hoy quiero que menciones y me cuentes uno de los temas vistos que más te gustó y por qué. Lo que más me gustó de mi clase de Sociales Integradas fue que habláramos de las zonas rurales y urbanas. Las zonas rurales son todo lo que tiene que ver con el campo, la naturaleza. En las zonas rurales se hacen muchos cultivos y son los que comemos en la ciudad. En las zonas rurales no hay casi internet ni nada de eso, pero es muy bonito ver todo, que tú sales a la ciudad, los árboles, el verde, no hay casi carreteras, no hay tanta contaminación. Las zonas urbanas es todo lo de la ciudad, hay muchos edificios, mucha contaminación, muchas carreteras, todo está muy amontonado y pues no podemos ver casi zonas verdes. Y lo malo de las zonas rurales es que, digamos, si tú quieres ir a un hospital, te tardas mucho tiempo o algún lugar. Y lo bueno de las zonas rurales es que hay mucho campo y es aire fresco, aire que respirar. Y lo bueno de las zonas urbanas es que, digamos, si tú quieres ir al hospital, puedes
rápido, en segundos, en minutos. Y lo malo es que, digamos, no hay tanto aire fresco que respirar. ¿Quieres aprender a actuar? ¡Sí! ¡No puedo! ¡Están muy lejos! ¡Lo que sea! ¡Ya voy! ¡No te voy a dejar pasar! ¿Quieres aprender a bailar? With it, group drop. Es distinta a todas las demás clases, tiene una vibra divertida. Es totalmente distinta a las otras clases porque en las otras uno está sentado en un pupitre escribiendo cosas, en cambio en esta uno se divierte. Lo que me gustó más es el poema porque fue divertido y chévere. Y ahí aprendí muchas cosas. Uno de los grandes desafíos que muchas familias se preguntaban fue ¿cómo iban a aprender los niños el área de matemáticas? Una de las áreas más complejas de la educación. Vamos a preguntarle a uno de los estudiantes del Colegio Bennett ¿qué aprendió durante todo el año desde esta asignatura? Veamos. Primero que todo, aprendimos sobre las unidades, las centenas y las decenas. Aprendimos a jugar astucia naval, pero de una diferente forma. Hicimos unos platos muy chéveres como comida, pero con plastilina. Aquí nosotros hicimos como frutas, ensalada o esas. Y aprendimos para que cuando fuimos grandes podamos medir el azúcar, la sal. ¿Sabes más o menos cuánto pesa lo que has hecho hasta el momento? ¿Qué crees? ¿Se pasa la cucharada de azúcar o no? No, porque están en la misma. Está como en el mismo peso de la cucharada de azúcar. La teacher nos explicó cómo podríamos hacer los trabajos, sumar y restar, para que se nos hiciera más fácil y cada vez hacerlo un poco más difícil para que vayamos aprendiendo. Sí, que el azúcar pesará más que un marcador. Eso te sorprendió, ¿cierto? Casi la mayoría. ¿A ti qué te sorprendió? Casi todo. Casi todo como ejemplo. Cuando, lo mismo que Manuel, cuando, o sea, va a tener más peso, pero sí, o sea, uno, sí, no me acuerdo, yo sé. Ajá. Entonces, Ana. ¡Ay, sí! ¿Y la formación del carácter? ¿Qué pasa con este otro eje del aprendizaje? Miremos lo que la docente Diana Hernández viene a contarnos acerca de este proceso formativo en el Colegio Bennett. Buenos días, mi nombre es Diana Hernández, la profesora de Crecimiento Espiritual y Ética, y realmente es muy importante poder apoyar el proceso de las familias a través de las reflexiones de vida, porque es una manera donde nosotros podemos escuchar a los niños, conocer sus emociones, sus sentimientos y poder entender cuáles son las necesidades que tienen a nivel familiar. Por eso contamos con un consejero que es Raúl Martínez y contamos con teacher Adriana Borda, que también está apoyando el proceso en cuanto a la parte espiritual. Tenemos también los dilemas morales y el punto, el foco frente a ello es que puedan entender cómo tomar decisiones, porque nos estamos encontrando en diferentes situaciones donde necesitamos nosotros fortalecer esa toma de decisiones. Aprendí que hay que respetar a Dios, hay que respetar a los demás, hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar las plantas, hay que amar a nuestra familia, hay que
hay que respetar a Dios porque Él nos ayuda mucho y hay a creer en Dios, y a mí me encanta mucho la clase de espiritual. Vemos que llevar la educación a sus casas en estos tiempos de pandemia ha sido uno de los objetivos principales del Colegio Bennett. Gracias a los testimonios de estudiantes, logramos evidenciar un gran compromiso por parte de la institución, padres y niños, llevando la educación virtual a su máximo esplendor. Agradecemos a todos los que estuvieron en este reportaje y nos vemos en una siguiente ocasión en Historias Educativas. Hasta luego. By the way